varios, pues permítanme saludar aquí al presidium, a nuestra dirigencia estatal, a nuestros legisladores, diputadas, diputados, regidores, funcionarios, a todos los compañeros, a los comisionados jóvenes. Primero felicitarles y agradecerles por este evento que estamos realizando y tenemos el encargo de hacerlo en el mayor número de municipios posibles, así en plazas públicas, convocado fundamentalmente para las y los jóvenes. Le hemos denominado este espacio Conciencias en Revolución, porque eso es lo que somos las juventudes. En esta etapa de revolución de conciencias, las conciencias en cambio, las conciencias en revolución, el cambio de pensamiento es estratégico para una generación que le ha tocado vivir un momento fundamental. Y es, digamos, el motivo por el cual queremos reflexionar así en la plaza pública de dos cosas. La historia de las tres transformaciones, es decir, ¿por qué somos la cuarta transformación? Pues primero porque nos asumimos el relevo, herederos, herederas de las luchas del pueblo de México en las tres transformaciones que ha habido antes. En la independencia, en la que el pueblo se organizó por igualdad, por independencia, contra la colonia española, que entre otras cosas clasificaba a las y los mexicanos en castas y que diferenciaba entre los criollos, los indígenas, los españoles, y que cuestionó, o fue el primer cuestionamiento colectivo de los privilegios para unos cuantos a costa de las mayorías. Y de eso somos herederos. Somos herederos y herederas también del proceso de reforma en la que liberales contra conservadores, pues afortunadamente ganaron los liberales, entre otras cosas, lucharon contra la idea que tenían en ese entonces los conservadores, que después de la independencia pues venía la discusión, cómo construir una nación y qué nación queremos ser. Pues los conservadores decían que no teníamos la capacidad nosotras de gobernarnos y que había que traer un príncipe extranjero, como pues ahora escuchamos a los conservadores del presente ir a quejarse de todo lo que pasa en el país a naciones extranjeras o organismos internacionales. Ellos también son los herederos de los mismos conservadores del pasado, y nosotros reconocemos la reforma, esta lucha que separó, entre otras cosas, también el poder de la Iglesia de las leyes o del Estado, y somos herederas y herederos de eso, de la Revolución Mexicana, de nuestros héroes, heroínas, que lucharon contra más de 30 años de porfiriato, donde Porfirio Díaz se amañó o se afianzó en el gobierno bajo la reelección y bajo el autoritarismo, y que entre otras cosas la revolución fue pues la lucha por la libertad, por la tierra. Y eso es parte de lo que me parece que en este momento tan álgido que vivimos, donde es una realidad que ha iniciado una transformación, es una realidad que el pueblo de México le costó mucho, pero conquistó un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y que hoy tenemos a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, y que quizás para nosotros los jóvenes, sin análisis, sin reflexión profunda, pudiera parecer poca cosa, pero para quienes han luchado décadas, compañeras y compañeros, y es el principal motivo de reflexión en este espacio, valorar de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Fíjense, si lo pensamos de 1968 a 2018, y hablo del 68 porque en la memoria colectiva de nuestro México es un momento en el que la participación juvenil se puso frente al poder, se puso frente al Estado y planteó ideas comunes, naturales a cualquier ser humano: libertad, justicia, democracia. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno en ese entonces a jóvenes, principalmente a estudiantes? La represión, el autoritarismo, una masacre que se vivió en el 68, la tortura. Y ese dolor que vive nuestra historia, en el que recordamos a los jóvenes del 68, pues no puede quedar en vano. Si planteamos del 68 al 2018,
pasaron por lo menos 50 años para que los anhelos de esos jóvenes llegaran por fin a materializarse, conquistando un gobierno propio, no de las élites, no de la clase política tradicional, no un gobierno de unos cuantos, sino un gobierno en serio del pueblo. Y creo que vale la pena que quienes nos asumimos, bueno, ya no soy tan joven, ya estoy dejando la edad, fui una de las más jóvenes junto con Merari y otros compañeros, veo por ahí también a varios compañeros que fundamos este movimiento cuando éramos muy poquitos jóvenes. Hoy somos muchos y seremos más, pero creo que las nuevas generaciones tenemos que reflexionar lo que significa. Es decir, el pueblo de México, después de estas 3 transformaciones, vivió 70 años del PRI, así, ininterrumpidos. Y lo que eso significó: gobiernos corruptos, gobiernos autoritarios, gobiernos que reprimieron, gobiernos que perseguían a los que luchaban por mejores condiciones de vida, que lucharon contra jóvenes que tenían que esconderse. Hoy esto era inimaginable quizás para jóvenes de otra época, que tenían que militar a oscuras, que tenían que pegar carteles sin que los vieran, que tenían que esconderse para hacer política. Y de ahí venimos, de esas luchas y resistencias del pueblo mexicano contra ese sistema político autoritario. Fíjense nada más, 70 años del PRI y luego 12 años del PAN, y lo que eso significó para nuestra vida y para nuestra generación, porque no podemos hablar de la historia moderna sin pensar en lo que significó el calderonato, el doloroso recuerdo que sigue vivo del momento más violento de la historia moderna de nuestro país. Y hoy sabemos lo que denunciábamos desde ese entonces, que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, no solo no nos cuidaba, sino que dedicó todo el esfuerzo institucional, gubernamental, todo lo que estuvo a su alcance para cuidar a un cártel, al cártel de Sinaloa. Y que eso costó ensangrentar el país, desapariciones de miles de personas, violencia, asesinados, una ruptura en el tejido social, una ruptura que nos ha impactado a los jóvenes, porque las grandes cifras de ese momento de la historia nos dicen que los principales asesinados eran jóvenes, los principales desaparecidos eran jóvenes, las principales personas encarceladas, muchos inocentes en esa época, eran jóvenes. Y a nuestra generación nos fueron quitando los sueños, las ilusiones, las oportunidades, la posibilidad de vivir en paz, la posibilidad de soñar un mejor destino, estudiar, encontrar un buen trabajo. Y toda esa desesperanza, todo ese hartazgo, toda esa resistencia de jóvenes y no jóvenes a lo largo de las últimas décadas, pues no permitió que se perdiera jamás las ganas de querer construir un país distinto. Y en 2018, compañeras y compañeras, lo logramos. Y creo que vale la pena tener claro lo que significa haber iniciado la cuarta transformación. Lo hicimos sin armas, sin violencia, con la palabra, convenciendo, caminando, y no es un eslogan y jamás debe perderse esta esencia, en la calle, tocando casa por casa, hablando con la gente, bajo el sol, bajo la lluvia, con puertas cerradas en la cara, volviendo a tocar las mismas calles. En las plazas nos acusaban de locos, de locas, de soñadores. A los jóvenes que en ese entonces estaban nos decían que éramos muy jóvenes y que quizás por eso todavía teníamos esperanza de cambiar las cosas, pero que este país nunca iba a cambiar. ¿Y qué pasó en 2018? Le ganamos al fraude electoral, le ganamos a la compra de votos, le ganamos a la manipulación mediática, le ganamos al miedo infundado. Y lo hicimos, compañeras y compañeros, y esto jamás debe olvidarse, porque si no, perdemos la brújula. Lo hicimos bajo los códigos de una nueva forma de hacer política. Lo hicimos convenciendo, lo hicimos con la palabra, con el corazón, con la convicción, con la conciencia, informados e informando. Y lo logramos, y nos organizamos,
Y por supuesto no habría sido posible sin el gran liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la osadía de resistir incluso ante las derrotas acumuladas. Y hoy es una realidad, compañeras y compañeros. La transformación ya inició. El proyecto de nación está echado a andar. Hoy es una realidad que los más pobres tienen programas sociales convertidos en derecho. Hoy es una realidad que el aeropuerto, que el Tren Maya, que el Transísmico, que son proyectos estratégicos, están por concluirse o concluidos. Hoy es una realidad que recuperamos nuestra soberanía energética. Hoy es una realidad que vamos a acabar este sexenio produciendo nuestro propio combustible, sin la necesidad de comprarle a otra nación, porque aquí se produce petróleo y con las nuevas refinerías eso será posible. Hoy es una realidad que México es de las economías más fuertes después de una pandemia y después de una crisis mundial donde hay una guerra por el gas. Hoy es una realidad que el pueblo está más consciente, más politizado, más informado que nunca. Y es una realidad que la cuarta transformación apenas está iniciando y va a continuar. Y frente a eso, frente a la historia, frente a las tres transformaciones, frente a lo que le costó al pueblo lograr un gobierno propio, frente a la gran hazaña de ganarle a un sistema político corrupto y autoritario, la pregunta que las y los jóvenes, que nos ponemos un chaleco de Morena, que nos tomamos una foto con un candidato o candidata de Morena, que nos asumimos de la cuarta transformación, que nos decimos obradoristas, que estamos aquí en este evento, que estamos en otros eventos acompañando a Morena, la cuarta transformación, nos tenemos que preguntar cuál es nuestro papel en este momento de la historia. Y por supuesto, cuando nos preguntamos con el análisis histórico, con la reflexión de lo que significa este proyecto, las respuestas, ser candidato, tener un cargo, son respuestas chiquitas frente a lo profundo que recae en nuestra responsabilidad. El presidente de la República todos los días, en todas las mañaneras, se dirige a los jóvenes para que no perdamos la memoria histórica, para que no olvidemos de dónde venimos y sobre todo para que no olvidemos hacia dónde vamos. Y me parece que cuando decimos que los jóvenes somos el relevo generacional, pues toca también preguntarnos, ¿relevo de qué somos? Pues somos el relevo de los jóvenes que no podían militar en las plazas públicas. Somos el relevo de los jóvenes que soñaron que otro país era posible. Somos el relevo de las luchas más nobles del pueblo de México, de indígenas, de campesinos, de mujeres, de hombres, de adultos mayores que soñaron con este momento, algunos que lo vieron y que hoy son felices por estar viviendo un momento de cambio en el país, otros que se quedaron en el camino esperando, otros incluso que se decepcionaron y creyeron que nunca se iba a lograr. Y la carga de responsabilidad que hay en todas y todos nosotros, pues no es menor, porque decidimos tomar el poder por la vía pacífica, por la vía cívica, por la vía electoral, por la vía popular y por la vía de la conciencia. La lucha nuestra no es una lucha electoral, es el método, porque nos tocó vivir un tiempo de revolución pacífica, porque no estamos tomando las armas, pero no podemos bajar la guardia. El método es la revolución de las conciencias, es lo más profundo por lo que luchamos, y eso jamás debemos olvidarlo, y mucho menos los jóvenes que formamos parte de este proyecto. Porque si en el camino se nos va la vida por cargos, por puestos, por candidaturas, pues a lo mejor las conseguimos. Y ojo, para todas y todos los jóvenes yo se los digo, la paciencia es clave en la política. Todas y todos los jóvenes que formamos parte de este proyecto, inevitablemente vamos a asumir responsabilidades. Eso es inevitable. Pero para eso hay que estar formados, informados, no hay que perder el piso, pero sería muy menor vivir este momento histórico y pensar que esa es nuestra misión. Nuestra misión es informar, concientizar y organizar al pueblo de México, porque la revolución de las conciencias que inició hace rato, que continúa hoy y que tiene que seguir mucho tiempo,
va a ser el blindaje para que si en el camino hay quienes traicionan, si en el camino hay quienes se pierden en los cargos, si en el camino hay quienes se desvían, no importe, porque dependerá el cambio y la continuidad de este proyecto, de ese empuje de conciencia, de esa organización popular. Y eso me parece que es a lo que ha llamado el presidente López Obrador. El presidente se va a ir de la vida pública y lo ha anunciado, y a muchas y a muchos pues nos duele, nos preocupa, nos lastima. Quisiéramos incluso, y es políticamente incorrecto decirlo, pero lo diré, muchas y muchos quisiéramos que se reeligiera. No lo va a hacer porque es maderista, porque es un demócrata, y principalmente creo que se retira de la vida pública porque él no quiere que este proceso de cambio dependa de un hombre ni de un grupo de personas. Él sabe que este proceso de cambio depende de un pueblo informado y organizado. Y no es retórica chaira, es una realidad. Si el pueblo sigue informado, si la revolución de las conciencias continúa y si la organización que hemos logrado para ganarle al sistema político corrupto continúa, vamos a ser capaces de seguir cimentando un proyecto de transformación, no solo en el gobierno, no solo en lo legislativo, no solo en lo administrativo, sino fundamentalmente en el cambio de conciencias, en el cambio cultural, en el cambio incluso en cómo nos relacionamos hombres y mujeres, porque una de nuestras luchas es la de la igualdad, y aquí teníamos un stand hablando de eso. También nuestra nueva relación con el medio ambiente, que es una de las grandes causas de las nuevas generaciones, que no entendemos cómo llegamos a tanta destrucción como seres humanos de nuestro ecosistema y de nuestro ambiente. La lucha por transformar este país es una lucha que yo creo que hemos asumido muchas y muchos de nosotros, va a ser hasta el final de nuestras vidas. Y por eso me parece fundamental, y yo sé que aquí hay jóvenes y no jóvenes, pero este llamado fundamental, este espacio de Conciencias en Revolución, y que vuelvo a agradecer a Merari y a todas y todos los compañeros que hicieron posible este espacio, es para hacer un llamado urgente a las juventudes, a que asumamos esta revolución de conciencias como propias, a que no dejemos ni un minuto, ni un instante de trabajar por ese proceso, a que sigamos en las calles informándonos e informando, a que sigamos formándonos políticamente y a que jamás olvidemos de dónde venimos para tener muy claro siempre hacia dónde vamos. Me parece, y con eso termino, que si seguimos conservando la esencia de un movimiento que no es movimiento de nadie, sino del pueblo que ha abrazado esta causa, esta transformación no tiene vuelta atrás. Insisto, no solo en lo gubernamental, no solo en los logros que hemos tenido, sino fundamentalmente en el cambio de conciencias que queremos para que este país nunca más sea un país del oprobio, de la miseria, de la injusticia, del autoritarismo. Y afortunadamente, compañeras y compañeros, pues estamos en el mejor momento. No hay adversario mayor más que nosotros mismos. Si nosotros no entendemos lo que significa ser una izquierda gobernante, una izquierda que tenga que profundizar el cambio, y nos perdemos en los vicios tradicionales de la política, pues habremos perdido la oportunidad histórica de ser la generación que conformó y fortaleció la cuarta transformación. El viejo régimen está acabado. En 2 semanas probablemente les quitemos los últimos 2 estados que gobierna el PRI. El Estado de México y Coahuila. Nuestros abuelos probablemente jamás pensaron llegar a un momento donde la hegemonía del poderoso PRI se destruía. Y del otro lado no hay proyecto, no hay relevo generacional, no hay una visión cercana al pueblo, no han entendido siquiera en 4 años lo que hemos logrado, que no es solamente el gran liderazgo de Andrés Manuel, es el empuje de un pueblo consciente. Y si del otro lado no lo entienden, y si del otro lado están derrotados,
moral, política y electoralmente, pues me parece que es el mejor escenario para estar vivos y asumirnos revolucionarios de las conciencias. Y ese es el llamado, compañeras y compañeros. El relevo está aquí. El único partido que tiene relevo generacional es Morena. El único movimiento que ha sumado a muchas generaciones es este movimiento. Y el único movimiento que nos ha convocado a lo mejor a muchas y muchos jóvenes que probablemente estaríamos hoy, viernes de fiesta, en vez de estar en una asamblea política, pues es este. Pero porque aquí estamos, porque la conciencia es una realidad, porque somos conciencias en revolución y porque no tenemos que olvidar, incluso a pesar de las contradicciones y de las decepciones que en el camino iremos acumulando, pues toca afianzarse para no echar a perder el momento que estamos. Ese es el mensaje que queríamos darle, compañeras y compañeros, que lo repliquen, que asumamos que aquí está una nueva generación, sin soberbia generacional, que aprendamos de la experiencia, pero que no dejemos jamás esta revolución de las conciencias termine. Por el contrario, hay que profundizarla, hay que radicalizarla y hay que asumir que donde esté un joven de Morena, la gente vea un poco de Andrés Manuel. Donde esté un joven de Morena, la gente vea que la transformación está ahí y que la transformación va a durar, insisto, por generaciones si somos capaces de profundizarla. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y que viva la revolución de las conciencias y que viva el relevo generacional de Sinaloa. Gracias.